Bien, entonces vamos a empezar ahora sí. El día de hoy abordamos lo que es escritura. ¿Se puede ver la diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Entonces vamos a abordar lo que es escritura, no sin antes hacer algunas preguntas acerca de lo que hemos ido trabajando durante estas semanas, que es importante que ustedes recuerden y estén siempre revisando, ¿no? De pronto uno de los estudiantes me puede dar un par mínimo en el que haya función distintiva entre fonemas entre del fonema suprasegmental acento. Como, por ejemplo, canto, cantó. Médico, médico. Muy bien. Y del fonema suprasegmental tono. A ver, ¿quién me da el ejemplo? ¿Nadie? A ver, un ejemplo. ¿Recuerdan cuando un enunciado tiene entonación final ascendente? ¿Cuáles son esos enunciados que tienen entonación final ascendente? ¿Las preguntas? Interrogativas. Interrogativas, ¿ya? Pero ¿Directas? todas las preguntas directas, ¿algo más? No, las absolutas. Todo lo que han dicho es perfecto, ¿no? Interrogativas, directas, absolutas, ¿sí? Las tres. O sea, ahí está, es un tipo de pregunta, ¿no? Porque tenemos preguntas de diferente tipo. Si yo digo interrogativas solamente, puede ser las directas, las indirectas. Si digo directas, también pueden ser absolutas y también podrían ser las parciales. Entonces, las interrogativas directas, absolutas, esas que tienen como respuesta sí o no. Aquí me da un enunciado en el que podamos ver esa función distintiva. Los niños ganaron la carrera. Los niños ganaron la carrera. Perfecto, ¿no? Porque esa oración es una oración enunciativa. A esa la puedo cambiar, esa enunciativa a interrogativa y el tono final va a cambiar, ¿cierto? Los niños ganaron la carrera, cumple función distintiva frente a ¿los niños ganaron la carrera? La respuesta será sí, no, y vemos la entonación final ascendente. Un par mínimo de en los que haya función distintiva entre consonantes oclusivas. Oclusivas, ¿cuáles son las oclusivas? Tenemos tres pares de oclusivos. ¿Cuáles son esos tres pares? El primer par, la de vaso y beso, ¿sí? El siguiente par, la de dedo y tema. El siguiente par, la de gana y carro, ¿sí? Entonces ya recordamos cuáles son las oclusivas. Un par mínimo. A ver, un par mínimo. Por ejemplo, tengo barra.
una palabra que haga par mínimo con barra. Barra. Solo de la oclusiva bilabial tendríamos barra, parra. Con el siguiente par no tendríamos con las dentales, pero sí con las velares, ¿no? Barra, garra. Ahí tengo un par mínimo, ¿cierto? Solamente está cambiando un fonema por otro. Bien, y de las vocales tenemos las altas, un par mínimo en que haya función distintiva entre vocales altas. ¿Cuáles son las vocales altas? La I, la U. Perfecto, la I y la U. Muy bien, entonces un par mínimo. Tina, tuna. Tina, tuna. Perfecto, muy bien. Ahora sí nos vamos entonces al tema de hoy, que es el de la escritura, ¿no? ¿Qué sabemos de la escritura? A ver, ¿quién me habla un poquito de la escritura? Lo que recuerda. ¿Qué podemos decir de la escritura? Estamos en contacto con la escritura, escribimos, desde cuándo escribimos, ¿qué sabemos de la escritura? ¿Qué características tiene la escritura? Bien, entonces ustedes ya que todos, sí, dime. Gráfica. A través de la escritura. Algo así. Muy bien, no he podido escuchar porque se han cruzado las dos personas, ¿no? A ver, una primero y luego la otra. ¿Podrían repetir, por favor? Transmitir las ideas, pensamientos. Ya, transmitir las ideas, pensamiento. Bien, y la otra estudiante que decía. ¿Qué es gráfica? Ya es gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, pues transmitimos ideas, pensamientos, también lo hacemos a través de la oralidad, pero ya aquí lo hacemos de manera gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a ir avanzando y vemos nuestra primera diapositiva en la cual hablamos de la escritura y sus características, ¿no? Decimos que es la representación gráfica de la lengua, ¿sí? Decimos que dentro de sus características es simbólica. Es simbólica porque no hay una relación natural, sino convencional entre el signo y el objeto que representa. Luego decimos que es artificial porque es el hombre quien la ha creado, es un fenómeno cultural dependiente de la lengua hablada. No todas las lenguas tienen escritura. Entonces, todas las lenguas sí tienen una gramática, todas las lenguas la primera expresión de una lengua es esa manifestación, ¿cierto? Pero esa manifestación se da, desde luego, en la oralidad. Y pueden tener escritura o pueden no tener escritura. Por ello decimos que es convencional. El hombre ha creado la escritura, ¿no? ¿Y por qué ha creado la escritura? ¿Habría una necesidad de crear la escritura? ¿Qué dicen ustedes? Para que un mensaje se persevera por más tiempo. Para Muy bien, tener registro. Exacto, ¿no? Cada vez la vida del hombre se ha ido haciendo mucho más complicada, con más actividades, y era necesario guardar esa información, registrar esa información, ¿no? Uno de los grandes registros de esa información es la historia, ¿no? La historia va siendo registrada día a día. Así como la historia va siendo registrada, también habremos escuchado ese mensaje que se hizo tan popular acá, la de papelito manda, ¿cierto? Porque las palabras se las lleva el viento, las palabras podemos escuchar un mensaje y parte del mensaje lo vamos a recordar, pero no vamos a recordar el mensaje con detalle, ¿sí? Entonces, para que persevere a través del tiempo, se crea la escritura. La escritura, por tanto, es posterior a la oralidad. Es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad. La primera manifestación de la lengua es la forma oral.
Y otra de las características es que es conservadora. Tiene por objeto representar los mensajes y los textos sobre soportes estables y duraderos. Entonces, ¿qué rige la escritura? En el castellano la rige la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua, bueno, cada vez se va haciendo más como cada vez va permitiendo, va revisando más, aceptando los cambios propios que se dan en los dialectos, ¿no? Cuando estos se van generalizando y ha dejado de ser tan estricta como lo era hace algunos años, ¿no? Que los cambios, a pesar de que los dialectos ya nos señalaban que ya casi nadie lo utilizaba de una u otra forma, se mantenía como tal, ¿no? Entonces esa tradicionalidad de la escritura también ha ido cambiando, ¿no? Ahora es más abierta, ¿no? Permite más cambios. Por eso es que podemos decir actualmente, por ejemplo, en la escritura del castellano, podemos ver grandes cambios, ¿no? El hecho de poder tildar las palabras licúa. También tenemos el uso de la H, eso sí es sumamente tradicional. Por ejemplo, la H no tiene ningún sonido, pero la seguimos utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra lengua tiene un origen que es el latín, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, a lo largo del tiempo hemos tenido diferentes tipos de escritura. Históricamente existen 3 sistemas básicos de escritura. Uno que es el ideográfico, el otro el silábico y el alfabético. En cuanto al ideográfico, decimos que este representa ideas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Representa ideas. Toma como base para la representación gráfica las ideas, conceptos, el significado del signo. Está presente en algunas lenguas, como en el chino o en el japonés. Es importante también señalar aquí que en cuanto hablamos del japonés, en Japón utilizan diferentes tipos de escritura, ¿no? Diferentes tipos de escritura. Uno de ellos es ideográfico, ¿no? Representa ideas. Entonces, aquellas lenguas que son ideográficas, imagínense, necesitan cuántos signos para representar las ideas, ¿verdad? Son muchísimos signos. Mientras que el silábico ya representa sílabas. Entonces, toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa una sílaba. Un ejemplo de esta escritura la tenemos en el griego. Y luego tenemos el alfabético, ¿no? La escritura alfabética. Ya esta toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa un fonema del español. El castellano, por ejemplo, es una escritura de tipo alfabética. Ahora vamos a ver posteriormente cómo se da esa representación, ¿no? Que es un ideal que cada signo represente un fonema. Ya hemos visto y hemos analizado cada uno de los fonemas del español, que son esa representación de sonidos de la lengua. Vamos a ver. Decimos que en la escritura alfabética tenemos 2 clases. La simétrica, que es el ideal, que cada uno de los fonemas sea representado por una letra. Entonces decimos que ahí en ese caso el número de fonemas es igual al de grafemas. Si tenemos 26 fonemas, debiéramos tener 26 grafemas. Decimos que es un ideal porque a eso apunta una escritura, ¿no? El tipo de escritura alfabética. Sin embargo, no ocurre en todas las lenguas. ¿Y cuándo es asimétrica? Cuando hay un desfase cuantitativo entre fonemas y grafemas, es decir, no hay un grafema para cada fonema. Entonces, hay la posibilidad de que hay más fonemas que grafemas. Cuando hay más fonemas que grafemas, decimos que es polifónica.
hay más grafemas que fonemas. En ese caso decimos que es poligráfica. Varios grafemas para un solo sonido, ¿no? Y lo contrario, polifónica, varios sonidos para una sola representación gráfica. Veamos la escritura de la lengua española. Decimos que es de tipo alfabético fonográfica, pues las letras representan los fonemas. Procede del alfabeto latino, el cual fue adaptado. Es asimétrica, pues en su inventario hay más grafemas que fonemas. Tenemos 27 grafemas y 5 dígrafos, pero nuestros fonemas son 24. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más grafemas. Es básicamente poligráfica. Un fonema es representado por más de un grafema. Hay casos de polifonía. Un grafema representa a 2 o más fonemas. Y hay dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Esas letras compuestas por 2 grafías simples. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hacer un análisis así con ustedes. Decimos entonces, es de tipo alfabético fonográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque la letra, la grafía representa el fonema. Muy bien. Procede del alfabeto latino, sabemos sí que el castellano procede del latín, el alfabeto del latín a su vez del griego, el griego a su vez del arameo, ¿cierto? Entonces hay una secuencia, va pasando, se va tomando como modelo, pero no es estrictamente igual. Ahora, es asimétrica porque no hay el mismo número de grafemas y fonemas. Entonces tenemos 27 grafemas más 5 dígrafos y tenemos solo 24 fonemas. Y ahora decimos, es básicamente poligráfica. A ver, vamos a ver un caso de poligrafía. ¿Qué decimos cuando hay poligrafía? Un fonema es representado por más de un grafema. A ver, recordemos los fonemas. ¿Qué fonema en el castellano es representado por más de un grafema? Yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me dan otro, ¿cierto? A ver, por ejemplo, tenemos en las oclusivas, tenemos la B, ¿cierto? El sonido de la B. Ese de beso, pero también está en vaso. No hay otro para ese sonido, ¿cierto? El oclusivo bilabial sonoro. Ese oclusivo sonoro, bilabial sonoro lo veo en beso, pero también lo veo en vaso. Entonces, pero cuando yo escribo, lo escribo con una letra, la letra B y la letra V. Más grafemas para un solo sonido. Incluso también va a tener en algunos casos la representación de la W. A ver, entonces, a ver, denme ustedes un ejemplo. Ocurre con otras letras, ¿no? ¿Qué otro sonido es representado por varias letras? Dentro de los fricativos, por ejemplo, tienen la sibilante. Esa sibilante, sonido, ¿cierto? Que lo tenemos en suave, es representado por varias letras, ¿no? Por algunas otras letras. A ver, ¿por qué letras? La S, la C y la Z. Ya, pero también por alguna otra letra más. A ver, ¿qué dice? Perfecto, lo que tú me dices muy bien en el dialecto, ¿no? Porque yo digo cine, cena, ¿cierto? En el dialecto del castellano pasa eso. Pero si hablamos de lo más formal, diríamos que con alguna otra letra, por ejemplo, ¿se acuerdan algunas palabras con X que tienen ese sonido de S?
las que tienen X al inicio. Una palabra con X al inicio. Xilófono. Xilófono, ¿cierto? Entonces, ese sonido sibilante está representado por la S en suave, pero también por la X en xilófono. Y cuando hablamos ya de lo que me decía su compañero, de la representación por la C y la Z, también ocurre, pero dentro del dialecto, ¿no? En el dialecto nosotros le damos, aquí ceseamos y utilizamos solamente la S para todos esos sonidos, no ese sonido de cena, nadie dice cena, ni cine, ni zapato, sino cena, cine y zapato representado por la S, ¿sí? Y a ver vamos al otro caso. Hay casos de polifonía. Un grafema representa a 2 o más fonemas. Un grafema representa a 2 o más fonemas. A ver, pensemos en algún caso. Dos sonidos distintos son representados por un fonema. En gema y garra, ¿no? Gema y garra. Son dos sonidos distintos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la letra que representa? La letra G, ¿sí? Y luego hablamos de los dígrafos, decimos que son 5. La indicación nos dice que son aquellas letras compuestas por 2 grafías simples, ¿no? Aquí CH conforma una sola unidad que sería el dígrafo. Aquí también hay un dígrafo. La secuencia de la R conforma el dígrafo, un solo sonido, ¿sí? Igual aquí la U acompaña a la Q porque jamás se presenta sola y la U a la G. Sí, es un poquito para analizar pues estas características que tiene la escritura de la lengua española. Vamos a continuar. Tenemos aquí el abecedario español, 27 grafemas, tiene las mayúsculas y las minúsculas. Para cada una de ellas, pues tengo la A minúscula, la A mayúscula, y cómo se lee A, ¿cierto? Igual a B, B, y cómo se lee la letra B. Luego tenemos C, D, E, F, G, H, ¿sí? H y no H, como a veces escuchamos, H. H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, U, R, S, T, U. V, ¿cierto? V. W, o también llamada W. X, Y, aunque también la llaman Y, pero la RAE recomienda Y, ¿cierto? Z. ¿Y cuáles son nuestros dígrafos? La Ch, la Ey, la G, la Q y la R. Entonces, estos son los grafemas del castellano, 27. No hay otros. Entonces, en algún momento, en el 2010, había toda una revolución. Nos decían, desaparece la Che del alfabeto. Y decíamos, y ahora yo me he apellido Chávez, ¿qué va a pasar con mi nombre, no? ¿Cierto? Desapareció del alfabeto. Y aquí aparece ya el alfabeto de esta forma, ¿no? Y estos ya aparecen de manera aparte ya del abecedario como dígrafos. En el castellano tenemos dígrafos. En otras lenguas tienen formas compuestas de 3 letras simples, de 4 también, ¿no? Y son los trígrafos,
tetrágrafos, ¿sí? En el castellano solo tenemos dígrafos y son 5. Vamos a ver este ejercicio. La adecuada escritura de las letras responden a normas ortográficas vigentes establecidas por la RAE. De acuerdo con ellas, señalen las alternativas que representan correcta escritura de las palabras. Guardó su auto en el garaje, Fernando escondió el spray, vino acompañado de un vascuence, la excepción confirma la regla, no fue una conexión complicada, como dice, fue un acto execrable. Miss, en garage, ¿no debería ser garaje? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, muy bien, vamos acá. Ya, entonces me dice que aquí no debería ser así, porque aquí se lee garage, ¿cierto? Esta es una forma que proviene del francés, ¿no? Muy bien. Ya, me dicen, señale las alternativas que presentan correctas. Entonces, esta no sería esta. Ya, muy bien, continuamos. ¿Qué dicen de las otras? Lo mismo con spray. No. De hecho, spray está correcto. Así se escribe. Ya. Sí, está correcto. Entonces Porque decimos que esta es correcta. si le quitáramos la E sería spray y eso no está en español. Claro, lo que pasa es que cuando estos términos de otras lenguas, en este caso proviene del inglés, se incorporan al castellano, también adoptan la estructura del castellano. Y en la estructura del castellano no existe la forma que empieza con S, ¿no? Aquí es spray, entonces, ¿qué se ha tenido que hacer? Para que adopte la forma y se lexicalice, se le añade la E. Lo mismo ocurre con estándar, ¿no? Entonces, esa es correcta. Muy bien. Seguimos. Todos participen, todos estén atentos ahí. Tenemos C, D, E, F. ¿Esas todas serán correctas? La C estoy mirando por vascuence, porque vascuence viene de vasco, o sea, de la lengua. Y dice, vino acompañado de un vascuence. No sé cómo es el gentilicio de vasco, pero no creo que es vascuence. ¿Qué dicen los demás? Vascuences con C. Ya, vascuences con C, nos dice su compañera. Muy bien. Y entonces diremos que esta es con C. Ya, vamos a colocarla aquí. Nos vamos a la siguiente. La excepción confirma la regla. Sí, yo creo que sí está correcto. Bien, entonces marcamos correcta. Nos vamos a E, no fue una conexión complicada. Falta la X. La X, no, aquí es el ¿ya? Y finalmente tenemos F, como dice, fue un acto execrable. Ahí, como es, ¿está bien? ¿Correcto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Sí, está correcto. Perfecto. Entonces nos vamos ya a ver las respuestas, ¿sí?
¿Y qué tenemos? Aquí garaje, vascuence y conexión. Entonces, cuando hablamos de la escritura de las letras y las normas ortográficas vigentes establecidas por la RAE, no solo afectan el tema de mayúsculas y minúsculas, también el uso de letras, ¿no? Hay ciertas reglas para cada una de las letras, ¿no? Cuando se utiliza la J, cuando se utiliza la S, hay excepciones, algunas reglas también, ¿no? Por ejemplo, en la primera tenemos que todas las palabras que terminan en AG se escriben con J, ¿cierto? Y por lo tanto aquí se escribirá con J. Y nos vamos a encontrar con otras reglas que nos dicen, esta es una excepción a la regla, porque existen esas excepciones. Luego vamos a ir viendo con detalle ese aspecto, ¿sí? Entonces, la relación fonema-letra en el español. Casos de simetría. ¿Cuáles son esos casos de simetría? En este caso, por ejemplo, la africada tiene una representación en la escritura, ¿no? Por la che. En este caso, esta es una oclusiva dental. Tiene una representación, está representada por la D. En este caso, esta es la fricativa, ¿no? Es una fricativa labiodental. Es sorda y está representada por la letra F. Y lo vemos en la palabra flor, las anteriores chino, dado. La L, ¿no? Esta L que es una lateral, ¿cierto? Lateral alveolar, sonora, está representada por la letra L en la palabra lata. Luego tenemos este sonido, que este sonido también es un sonido lateral, lateral palatal, ¿sí? Y está representado por la letra L, por el dígrafo L, y se ve en la palabra llave, llave, llave. Aquí la M, y la M es un sonido nasal bilabial sonoro, ¿sí? Lo representa la letra M y se puede observar en la palabra mano, mano. Luego tienen la N, el fonema es el fonema nasal, nasal alveolar sonoro, en la palabra nata, la letra N. La ñ, que también es una nasal, nasal palatal, sonoro, en la palabra ñato. Tienen la P es una oclusiva bilabial sorda, representada por la letra P en la palabra polo. Luego tienen la R, esta es una vibrante simple, sonora. La representación gráfica es de la R y aparece en la palabra pera. Luego tienen la T es un oclusivo bilabial, disculpen, oclusivo dental, ¿no? Es un oclusivo dental sordo, representado por la letra T en la palabra tuna, ¿sí? Entonces, estos que estamos presentando aquí, ¿no? Aquí podemos ver esta relación exacta de 1 a 1 que se va a dar en el español, ¿no? Entre el fonema y la letra. Entonces, estos son los casos de simetría. ¿Cuántos son los casos de simetría? ¿Cuántos son los casos de simetría? Son 11 casos en los que hay esa simetría entre el fonema y la letra. Continuamos. Y tenemos ya aquí los casos de asimetría, cuando no se cumple esa relación de 1 a 1. La relación fonema-letra-dígrafo en el español, casos de asimetría. Entonces tenemos cuando es poligráfica, varios gráficos para un solo sonido. El caso de la B, como les decía yo. Entonces tenemos aquí el oclusivo bilabial sonoro, representado por la letra B, la V y la W en bata, vaca y vatio. El fonema, este es oclusivo velar, ¿no? El oclusivo velar sordo
en gato, guerra y guiso. Es sonoro, ¿no? Oclusivo velar sonoro. Gato, guerra y guiso. Entonces, miren, aquí por la G, aquí por el dígrafo en estos dos casos, ¿no? Luego tenemos la interdental. La interdental representada por la letra C y Z. Delante de EI será C y delante de AOU será Z. Entonces tenemos cine, zorro, cena. Luego tiene la ja. ¿Y cuál es la ja? Es el fricativo, ¿no? El fricativo velar sordo. Ese fricativo velar sordo lo podemos ver, está representado por la letra G, por la letra J y por la misma ja, ¿no? En algunas palabras tradicional, ¿no? Que se mantienen como tal. Nombres propios en general. Gente, jarra, y aquí no es México, sino es México, ¿cierto? Como en el caso del nombre también. Hay un nombre que empieza así, ¿no? Y en ese caso no decimos que es Ximena, sino Jimena, ¿no? Luego tenemos el oclusivo velar sordo, que es representado por la letra C en casa, por la letra Q en queso y por la letra K en kilo. Luego tienen la fricativa, esta sibilante, ¿no? La fricativa alveolar sorda, representada por la S y por la letra X, en silla, en sala y en xilófono. Xilófono. Luego tienen aquí la vibrante múltiple, que a inicio de palabra solo se escribe una, la R, y a interior de palabra el dígrafo, R. Rosa, roca, perro. Las vocales, ¿no? Que también tiene su representación. Aquí A, I, O, U, pero también sigue siendo A, I, O, U cuando van acompañadas de la H, ¿no? La Y, que tiene ese sonido vocálico al final de palabra. Buey, rey. Bien, entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que está evidente la relación poligráfica, ¿cierto? Esos casos de asimetría, donde no hay esa relación de uno a uno, sino que en este caso hay un sonido, pero varios grafemas que representan ese sonido. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Teniendo en cuenta las reglas. Y luego también tenemos la polifonía, lo contrario, ¿no? En la polifonía vamos a encontrar que tenemos una letra que está representando a dos sonidos distintos, ¿no? Goma y gente, goma y gente, la G. Tenemos aquí la X, ¿cierto? En el caso de Jimena, xilófono y taxi. Miren qué diferencia, ¿no? Jimena, un sonido, xilófono, otro sonido, y taxi, una secuencia, ¿no? Luego tienen aquí la letra R en pera y en roca. Pera al interior de palabra y en roca a inicio de palabra. Luego la letra C, que representa dos sonidos. El sonido de la oclusiva, ¿no? De la oclusiva velar sorda en casa, pero también al sonido de la fricativa, ¿no? De la fricativa interdental sorda, en cero. El de la Z, ¿no? El sonido de la Z. Bien, entonces aquí podemos comprobar pues que no hay esa relación simétrica de uno a uno en el caso de los fonemas y de las letras.
Vamos a ver este ejercicio. Escribimos V o F dentro del paréntesis. Ustedes no lo escriben dentro del paréntesis, sino, como tenemos 3, 6, 7, escribimos pues verdadero, falso, verdadero, ¿no? En ese orden, ¿sí? Revisen cada uno de los casos, lo escriben y luego lo analizamos. Bien. Entonces vamos a seguir viendo el primero. Primero, bueno, terminen de leerlo con calma. Muy bien, entonces, a ver, nos ayudamos entre todos. A ver, un alumno me va leyendo lo que dice en el chat y vemos, hay una relación biunívoca entre fonemas y grafemas. ¿Qué tenemos en el chat? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, Miss. Ya, disculpen. Entonces, tenemos ya en el chat algunas respuestas que me ayudas. Hay una relación biunívoca entre fonemas y grafemas. Entonces, ¿cuándo decimos que hay una relación biunívoca? Cuando la relación es de 1 a 1, ¿cierto? Falso. Un fonema para cada grafema. Entonces, ¿eso diríamos que es verdadero o es falso? Es falso porque Falso. también hay un grafema representado fonemas, creo. Muy bien, entonces decimos esto es falso. Vamos a escribirlo acá. Falso, falso, como no me entra ya.
El alfabeto español consta actualmente de 29 grafemas. Actualmente consta de 29 grafemas. Falso también, son 27. Falso. Muy bien, falso. Muy bien, falso. Son 27, ya lo han dicho ustedes, ¿no? ¿Y por qué nos dirán 29? ¿En alguna oportunidad habrá habido 29? ¿Qué dicen? Puede Sí, ser. ¿no? Antes del 2010, ¿no? Antes del 2010 la che estaba dentro de nuestras letras, ¿sí? Vamos a seguir. El alfabeto actual fue elaborado expresamente para la lengua española. El alfabeto actual, este que utilizamos, ¿fue elaborado expresamente para la lengua española o ha sido elaborado para otras lenguas? Solamente la lengua española. Exacto, porque nos dicen el actual, ¿cierto? Tenemos que el alfabeto tiene su origen en un alfabeto de latín, ¿no? Y el de latín a su vez en otro alfabeto. Pero recordemos que este actual ha sido elaborado para la lengua española, ese que tiene 27 grafemas, ¿no? Es básicamente poligráfica con algunos casos de polifonía que dicen. El alfabeto Verdadero. es básicamente, ¿que es verdadero o falso? Verdadero. En ese caso es verdadero, ¿no? En ese caso es verdadero. Es verdadero. Seguimos. O sea, disculpe, la C dijo que era falso o verdadero. Ay, disculpa, verdadero, ¿no? A ver, vamos a ver. Verdadero, porque usted dijo que era Sí, expresamente, ¿no? Sí, se confundió. exacto, ahí está. Entonces tenemos que era, el alfabeto actual fue elaborado expresamente para la lengua española. Ahí hay un tema, ¿no? A ver, vamos a ver. Pluma, aquí. Y aquí es básicamente poligráfica en algunos casos de polifonía. En este caso hemos dicho verdadero, ¿no? Ya, el fonema P es reconocido estrictamente como poligráfico. Falso. Aquí será Falso, falso. falso. Seguimos. Che es un grafema activo en el alfabeto de la lengua española. Falso. También es falso. Falsa. Falso. Los fonemas vocálicos son reconocidos como poligráficos. Verdadero. ¿Por qué? Los fonemas vocálicos son reconocidos como poligráficos. El A, E, I, O, U, porque tiene pronunciación asimétrica. Disculpe, ¿se me oye bien? Sí, se te escucha. A mí me parece que es verdadero. ¿Cómo? Verdadero. No, es falso. Ya, pero ¿por qué? Es falso, pero ¿por qué? Porque suenan y se escriben igual, o sea, no encuentro otra. Pero recuerden que aquí tenemos ciertas teorías, ¿no? Que respaldan aquello que estamos diciendo acá, ¿no? Pero bien, vamos a ponerlo, algunos me dicen que es verdadero, otros me dicen que es falso, ¿no? En alguna otra alternativa dudamos. Vamos a poner así tal como nos están diciendo, pero luego vamos a corregir todo, ¿sí? En alguna otra alternativa nos quedamos solo con una o existe una posibilidad más. Solo eso. Ya, muy bien.
Entonces vamos a recordar aquí, nos vamos a retornar aquí, ¿no? Vamos, acá que era, aquí, a los fonemas vocálicos. Aquí, miren esta regla. Entonces ya ya tenemos un grupo de fonemas, ¿no? Y letras que decimos que entre estos hay asimetría y hay o poligrafía o polifonía, ¿cierto? Entonces, las vocales, ¿dónde está? En el grupo en el que hay poligrafía o polifonía. Poligrafía. Ya. A ver, entonces vamos a ver por qué, ¿no? Entonces tenemos A, E, I, O, U. Esos sonidos, están representados por A, E, I, O, U. Pero también, cuando están acompañados de la H, están representando a las vocales, ¿cierto? Ahora, la Y también representa los sonidos de la vocal I, ¿cierto? Entonces, por esa razón, decimos pues que son poligráficas, ¿no? Más de una grafía representa el fonema, ¿sí? A ver, analicen los otros casos. Ala, ¿qué pasa en ala, en hacha? O sea, van a ser poligráficas, pero no polifónicas. Exacto, ¿no? Poligráficas. Entonces, poligráficas. Y eso es lo que nos decía la pregunta, ¿no? Los fonemas vocálicos son reconocidos como poligráficos. Entonces, esto será verdadero, ¿sí? Muy bien. Por ahí también hay otra que vamos a verlo, ¿no? Lo vamos a ver ahora en la hojita de respuestas. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí cada uno de los casos, ¿ya? Y con sus respuestas. Entonces, cuando hablamos del alfabeto, el alfabeto en general no ha sido construido para el castellano, ¿no? Pero ahí hay una duda, ¿no? Porque el actual y con estos cambios, este es propio del castellano, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ver nuevamente después, ¿sí? La C. Y ahora sí continuamos. Y continuamos con el uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Para el uso de letras mayúsculas y minúsculas existen varias reglas, ¿no? La primera es que las reglas de acentuación escrita se cumple aún en letras mayúsculas. Por ejemplo, tenemos Ministerio de Educación. Educación lleva tilde porque existe una regla que me indica que yo debo tildar ahí, ¿cierto? Porque es grave, porque es aguda y termina en N, ¿no? Pero, y cuando se trata de las mayúsculas, igual voy a tildar. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez, cuando van mayúsculas no se tilda, ¿cierto? Pero sabemos que eso es un mito, jamás ha existido como regla. La regla de la tildación se utiliza tanto en mayúsculas como en minúsculas. Del mismo modo, se escribirán con diéresis si así le corresponde, ¿no? ¿Cuándo se escribe con diéresis? Por ejemplo, antigüedad. ¿Qué otra palabra se escribe con diéresis? Pingüino. Pingüino. ¿Otra? Cigüeña. Agüita. Agüita, cigüeña, vergüenza, ¿no? Muy bien. Y estas, si se tienen que escribir con mayúsculas, también se le coloca la diéresis. Muy bien. Entonces, cuando los dígrafos se emplean en mayúsculas al inicio de una palabra, solo el primer elemento es alto o mayúscula, ¿no? Por ejemplo, Quispe, solamente el primer elemento del dígrafo. Chávez, solo el primer elemento con mayúscula. John Top, solo el primero.
Y toda la palabra debe escribirse con mayúsculas, los dígrafos deben escribirse con las grafías en mayúsculas, ¿no? Quintana, Yayico, Chumacero. En las cubiertas de los textos de los libros impresos, de los títulos, se puede escribir todas las palabras con mayúsculas. Ustedes deben tener por ahí un libro a la mano probablemente y van a ver que algunos están con mayúscula y algunos en minúscula. Pero la regla nos dice que se pueden escribir todos los títulos con mayúscula. ¿Ya? O sea, los títulos de los libros, las portadas, ¿no? Las portadas que de repente es diferente, ¿no? A ver acá. Los títulos internos, ¿no? Las siglas que se escriben enteramente con mayúsculas nunca llevan tilde. Por ejemplo, CIA no lleva tilde. Central de Inteligencia Americana. En los dígrafos que forman parte de una sigla, solo se escribe con mayúscula la primera de sus letras. Por ejemplo, Partido Comunista Chino. Aquí solamente en la H, solo la primera, la otra va con minúscula. Se escribe con letra inicial mayúscula al comenzar un escrito y después del punto. Cada que vamos a iniciar un texto cualquiera, empezamos con mayúscula. Después de un punto, también con mayúscula. Y estas son reglas generales del uso de las altas y bajas o de mayúsculas o minúsculas. Pero tenemos reglas específicas que ya tienen que ver con si las palabras son nombres propios o si son nombres comunes. Sabemos que determinadas palabras pueden en un contexto ser un nombre propio y en otro contexto ser un nombre común. Veamos. Los nombres propios van con mayúscula. Todos los nombres propios van con mayúsculas. Nombres propios de personas, pero también los topónimos, los nombres de lugares. Cuando hablamos de los nombres de personas, estamos hablando del nombre, del apellido, ¿no? María, Elena, de la Cruz, Sánchez. Cuando hablamos de los topónimos, de los nombres de los lugares, que pueden ser los continentes, los países, las provincias, los distritos, todos los lugares. Siempre van a ir con mayúscula. Nombres de entidades, organismos e instituciones. Academia de Bellas Artes, en este caso, la primera palabra. La siguiente, que es la de no, porque ni las preposiciones ni los artículos se toman en cuenta en este caso, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, sí. Academia, Bellas Artes. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio, Economía, Finanzas. Aquí podemos agregar otros, por ejemplo, los nombres de los museos también, ¿no? Museo de la Nación. Museo y Nación. Museo de Arte Italiano. Museo, Arte Italiano. En los nombres geográficos, los sustantivos genéricos que preceden al término específico van en minúscula. Por ejemplo, río, Rima. Río va en minúscula. ¿Por qué? Por ser el genérico. Entonces, río en minúscula. Cordillera, también en minúscula. Cordillera de los Andes. Estrecho de Magallanes. Por ejemplo, en algunas oportunidades hablamos de las ciudades, ¿no? Vamos a la ciudad de Lima. ¿Ciudad se escribía con mayúscula o minúscula? Minúscula. En minúscula. Pero vemos, por ejemplo, Ciudad de México. ¿Qué pasó ahí? ¿En Ciudad de México también ocurre lo mismo? Es un nombre, pero todo. No, ahí se escribe con el mayúscula, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque así se llama el lugar. Ese es su nombre, muy bien. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, así es su nombre. ¿Pero por qué creen que su nombre es así? Si ese es su genérico, ¿no? Ciudad de México. ¿Ciudad es su genérico o no es su genérico?
Claro que sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el país también se llama igual, ¿no? Y hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Y para hacer esa diferencia se escribe con mayúscula. Continuamos. Y van a ver que hay otros casos similares, por ejemplo, en isla o en puerto, ¿no? Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico va con mayúscula, pero ahí en ese caso no es su genérico. Pero Puerto del Callao, en Puerto del Callao, puerto lo debo escribir en letras minúsculas. En el caso del artículo, cuando es parte del nombre propio, va en mayúsculas. Por ejemplo, en Villa El Salvador, ese artículo, él, es parte del nombre propio, El Salvador. Los Olivos, Las Palmas, La Habana. En estos casos, los artículos son parte del nombre y ahí necesariamente deben ir en mayúscula. ¿Ya? Las preposiciones y el artículo se escriben con minúscula cuando le siguen al nombre de pila. Por ejemplo, en los apellidos. José de la Torre, María de la Rosa. En ese caso van en minúsculas. Pero ¿qué ocurre cuando el apellido encabeza el enunciado? ¿No? Decimos, en un listado, generalmente en los listados que hacemos en las escuelas, ¿no? Organizamos en los institutos, muchas veces cuando vamos a trabajar con nombres de personas, los ordenamos de acuerdo al primer apellido. Entonces ahí diremos de la Torre, José, ¿cierto? De la Torre. Y ese de van con mayúscula. Si yo digo, nos van a representar en el concurso los estudiantes. A ver, los estudiantes del Águila y de la Fuente. Ahí del Águila y de la Fuente irán con mayúsculas. Pero si yo digo, nos van a representar en el concurso María de la Fuente, María en mayúscula y Fuente en mayúscula. De y la irían en minúscula, ¿sí? Seguimos. Si se omite el nombre de pila, la representación escrita va con mayúscula, como en el caso que les he mencionado. Llegó el abogado de la Torre, de la Torre. La señora de la Rosa. Ay, Dios, ¿qué pasó? De la Rosa. Me pasé, ¿no? Diapositiva. Ahí está. Si el apellido del esposo comienza con preposición, este debe escribirse con mayúscula. Juana Gómez de la Torre. Aquí sí, porque ya no es el apellido de la persona, sino del esposo. Esto ocurre acá en el Perú, ¿no? Esto no es general porque sabemos que aquí todas las personas casadas, las mujeres, ¿no? Tienen el apellido del esposo, pero siempre con D, ¿no? Juana Gómez, de la Torre, de Sánchez, de, etcétera, ¿no? Y en ese caso sí va en mayúscula. Si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula. Oscar Lamadrid, el señor Latorre. Si solo el apellido tiene artículo, aquí ya no tiene preposición. Ahí siempre va con mayúscula. Aun cuando esté el nombre de pila antes de. Los apodos, los alias, sobrenombres se escriben siempre con mayúscula. Juana la loca, loca. Lola Flores, flores. La faraona, faraona. La dama de hierro, dama y hierro. Todos los sustantivos adjetivos que forman parte de ese nombre. Isabel la católica, católica. Alfonso X el sabio. Entonces, siempre que estemos ante los sobrenombres, apodos, alias, todos los sustantivos y adjetivos que son parte de ese sobrenombre inician con mayúscula, pero no así los artículos, ¿sí? Entonces, en ese caso, y aquí, por ejemplo, pues tenemos nombres de personas muy representativas, pero se trata de cualquiera, ¿no? Cualquier otro caso, ¿no? Jack el Destripador, en ese caso también, ¿no? Ahí igual tendremos que tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Todos los sobrenombres de cualquier persona, ¿no? Entonces, él será en minúsculas y aquí mayúsculas será
Continuamos. Los nombres propios con los que se designan a las divinidades. Alá, Jehová, Mahoma, Júpiter, Minerva, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Todos, siempre. Artículos no, pero sí todos los nombres propios con los que designamos a las divinidades, ¿no? Esa ya es una regla ya conocida. Hay algunas reglas que han ido cambiando y en esas también vamos a incidir. Van con mayúsculas los sustantivos y adjetivos de las órdenes religiosas. La orden de San Agustín, la orden del Carmelo, la orden del Temple, la Compañía de Jesús, etc. Los libros sagrados, la Biblia, solo Biblia, el Corán, Corán, las Sagradas Escrituras, etc. En el caso de las festividades tanto civiles como religiosas, Año Nuevo, Semana Santa, en Semana Santa será Semana y Santa, Navidad, Adviento, Hanukkah es una festividad judía, Fiesta Grande, una festividad musulmana, Ramadán, Día de la Madre, Día Internacional de la Mujer, y así todos los días festivos, ¿no? Luego tenemos, en cuanto a los animales y plantas, tenemos que de acuerdo con la nomenclatura científica internacional se escriben con mayúscula inicial el primer componente. Entonces, el primer componente es el designativo de género, ¿no? Los demás elementos se escriben con minúscula. Por ejemplo, aquí, Homo sapiens, Homo mayúscula. Felis silvestre catus, Felis. Entonces, estos son los nombres científicos. Las razas de animales se escriben con minúscula inicial. Siamés, por ejemplo, perro pastor, alemán, dálmata, doberman, bulldog. Si la denominación contiene un nombre propio, este mantiene la mayúscula. ¿Cuándo? Si decimos que tienen en este caso, ¿no? Un tigre de Bengala. Ahí cuando decimos tigre de Bengala, ya estamos haciendo alusión al lugar. Por lo tanto, Bengala va en mayúscula. Gato de Angora, también ahí, Angora, está haciendo alusión al lugar, Angora con mayúscula. Perro de Terranova, también ahí con mayúscula. Veamos, las entidades van en mayúscula, ¿no? Entonces tenemos ahí todas las entidades, instituciones, organismos, unidades militares, partidos políticos, siempre sustantivos, adjetivos que son parte de este nombre se escriben en mayúscula. Tienen aquí Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Mayor San y Marcos, de la preposición 20. Facultad de Letras. Al interior de la universidad también está organizada, ¿no? En pequeñas entidades. Entonces tenemos la Facultad de Letras, Facultad de Ciencias, y ahí van tanto facultad y el nombre de la facultad. Los nombres comunes que designan entidades, organismos, instituciones. Por ejemplo, la corona, el ejército, la marina, el gobierno, la iglesia. Cuando estamos hablando de entidades, de instituciones, cuando hablamos del lugar, del espacio físico, ahí no. Si vamos a ir a la iglesia a orar, a una misa, a participar de una misa, ahí va en minúscula. Cuando hablamos de la iglesia como institución, mayúscula. La policía también. El parlamento también. En el caso de los poderes estatales, cuando se refieren a los órganos del Estado, el poder judicial también. El poder ejecutivo también. El poder legislativo también. Siempre que se estén refiriendo a estos, ¿no? Como órganos del Estado.
Las marcas comerciales o registradas. Entonces, las marcas comerciales son los nombres propios de esas entidades, ¿no? Coca-Cola, Claro. Las denominaciones de programas y sistemas informáticos, redes sociales, portales, buscadores de Internet. Acaba de instalar el Windows Vista. Descargue su actualización de Mozilla Firefox. Aún no tiene un perfil de Facebook. Tenemos los títulos y acontecimientos históricos. Se escribe con mayúscula inicial, solo la primera palabra de un título de obras de creación. Todas absolutamente las obras de creación se escriben con la inicial mayúscula en la primera palabra. Además que la cursiva es obligatoria. Por ejemplo, aquí una obra de creación, una obra literaria. El mundo es ancho y ajeno. Él, ahí inicia el nombre, no la primera palabra. Todo lo demás va en minúsculas. Todas las sangres también. 100 años de soledad también. Un mundo para Julius. Aquí ya cambió porque Julius es un nombre propio, es una regla que no podemos omitir, por eso es que va con mayúsculas. Cuando hablamos de obras de creación, no solo estamos hablando de las obras literarias, sino también una pieza musical, por ejemplo, El lago de los cisnes. Él irá con mayúscula, ¿cierto? Y de repente ya no hablamos de una pieza musical, sino de una pintura también, ¿no? La Virgen y el Niño, pero también porque estamos hablando ahí de deidades, pondremos Virgen y Niño con mayúscula. Ahora, tenemos los nombres de publicaciones periódicas también van en cursiva. El Comercio, por ejemplo, el nombre de ese periódico es El Comercio. Por eso es que él va en mayúscula y Comercio también. Si yo digo correo, ¿es el correo o es correo? ¿Qué dicen? Correo nada más. Solo correo. Y si decimos el peruano, ¿es peruano o el peruano? ¿Cuál es el nombre? El peruano. El peruano, y él va en mayúscula y peruano también, ¿sí? Luego tenemos también, por ejemplo, el caso de revistas, ¿no? Otras publicaciones, Lengua y Sociedad, Nueva Revista de Filología Hispánica, preposiciones y artículos no van en mayúscula, pero sí todas las otras iniciales de las palabras. Todas las palabras de los nombres de premios, condecoraciones, distinciones. El premio Cervantes, premio y Cervantes. La película recibió 2 premios Oscar, Oscar con mayúscula, porque es el nombre de la premiación. Si hablan de la estatuilla, ya no estamos hablando del premio en sí, sino del objeto físico, ¿no? Ese irá en minúsculas. Los documentos oficiales o históricos, tratados de Versalles, Tratado y Versalles. Tenemos la Convención de Ginebra, Convención y Ginebra, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Los acontecimientos históricos, la Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, también, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Algunos están hablando ya de una Tercera Guerra Mundial, pero ¿hay tira en mayúscula? No. No, Tercera Guerra Mundial, no, porque no es algo que ha ocurrido, ¿no? Sino se está hablando de una posibilidad. En el caso de las guerras, las batallas, solo van en mayúsculas la parte específica de la denominación, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces irá Ayacucho nada más.
Luego tenemos aquí como ejemplo la Guerra de Secesión. Aquí está el ejemplo. Secesión, la Batalla de San Quintín, San Quintín. Es solo una pregunta. Sí. En el caso de combate, En el caso del combate, combate de Angamos, ahí va en mayúscula. los dos, combate de Angamos. Sí. Ya, y vamos a ver. Es esta, ¿no? ¿Esta es la que nos tocaba o la anterior? Es esta. Ya. Un ratito. Sí. Ya. Entonces nos vamos acá y tenemos las disciplinas científicas, signos del zodiaco, periodos geológicos e históricos y grandes movimientos artísticos o culturales. Entonces tenemos los nombres de las disciplinas científicas. Estas van en minúscula actualmente, ¿no? La genética ha alcanzado grandes avances. Se escribe en mayúscula cuando son utilizados en contextos académicos. Es licenciado en filosofía. Reprobó el curso de morfosintaxis del español. Entonces, cuando hablamos de las disciplinas, van en minúscula. Si hablamos de estos como nombres de cursos, ¿no? En ese caso, van en mayúscula. Las palabras tierra, sol, solo en contextos astronómicos. La luna es el satélite de la Tierra. Los nombres de los signos zodiacales siempre van en mayúsculas, Tauro, Leo, Géminis, etc. Los periodos geológicos y paleontológicos, el Mioceno, el Paleozoico, no así los adjetivos que los acompañan. El Cretácico inferior, el Jurásico superior. Si van precedidos de un sustantivo genérico, van en minúscula. Entonces tenemos, yo digo el Mioceno por un lado, pero cuando ya digo la era cenozoica, porque ya van acompañados de su genérico. Los periodos prehistóricos e históricos, el paleolítico, el neolítico, la Edad Media, la Antigüedad, la Edad Moderna. Los grandes movimientos artístico-culturales, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo. Los especificadores que los acompañan van en minúscula. El Renacimiento francés, el Romanticismo alemán, el Barroco tardío. Seguimos. Las enfermedades son nombres comunes y se escriben con minúscula, ¿no? Entonces tenemos síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, el mal de Chagas. ¿Por qué va Down en mayúscula? Porque en este caso no decimos que tiene Down o que es Down, sino síndrome de Down. Entonces está haciendo alusión al nombre del descubridor. Down, Parkinson. Los días de la semana, los meses, las estaciones siempre en minúscula. Por una cuestión de costumbre se escriben a veces en mayúscula, pero no, la regla nos dice que van en minúscula, ¿no? Días, meses y estaciones. Los sustantivos que designan títulos nobiliarios como reina, rey, papa, van en minúscula. Las profesiones, el abogado llegó ayer, el ingeniero no. Las religiones, budismo, catolicismo, islam, islamismo, judaísmo, en minúsculas. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, en minúscula. Si queremos también señalar una dirección que está al norte de, al sur de, igual también en ese caso, en minúsculas. Esta es una regla que cambió en el 2010, ¿no? En el caso de los latinismos y extranjerismos, deben escribirse siempre en cursiva para destacar su condición. Las formas adaptadas no requieren de cursiva. Por ejemplo, tienen meeting,
yogur, espagueti. Ab initio, ad hoc, honoris causa. Entonces, en algunos casos, estos están lexicalizados, y cuando están lexicalizados, no requieren ya de cursiva, ¿no? Cuando no están lexicalizados, sí, pues, se utiliza la cursiva. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? A ver, vamos a ver. Marque las alternativas que denotan el adecuado empleo de las letras mayúsculas. Muy bien. Entonces veamos. ¿Cuáles son las correctas? A, B, C, D, E, F, G, H. Todas, ninguna. La B. Ya, la B. La C, en la La Victoria C. ha decrecido el comercio. La Victoria es el... Ah, no, en la Victoria. La es con mayúscula. La A también se llama mayúscula porque el nombre es la Victoria, entonces no, está mal. Ya, está mal, D. ya, mire, ya. La D, Tú misma. porque dice La D. María de los Ángeles. Ya, la D. Ya. Ya, la B y la D. ¿Sí? ¿Alguna La más? A ver, La fíjate. E, La la H. E, Río de Janeiro. La E, la H. La E y la H. No es todo Río de Janeiro el nombre, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a revisar, ¿no? Entonces me han dicho varias. A ver, vamos a ver. Por ahí. Dijeron la B, ya. Ya la C, no. Ya la D. Después la Y la ¿qué? D. Era No, la E no, la E no. la E, ¿no? Me confundí. Ah, Río ya. de Janeiro es también una ciudad. Ya. Para el Ya, muy bien. Rabato. Muy bien. Y la H. B, La- D y H. Entonces, curso me de dicen química. que la B. ¿Cuál? Ya. Curso de química. No. B, D y H. Perfecto. A ver, ya. Ahora ustedes me van a explicar, ¿no? Me dicen que esta es correcta. El Real Madrid perdió ante el Barcelona. ¿Por qué es correcta?
El Real Madrid es el nombre del Son equipo de fútbol. instituciones. Perfecto, entonces este Barcelona es correcto y tenemos la regla, ¿no? La D. La D, ¿por qué es correcta? Como porque el nombre. el nombre y el artículo. Los dos sustantivos. Muy bien, ¿no? Entonces, el apellido es un apellido compuesto y cuando va después del nombre de pila, la preposición y el artículo van en minúscula, ¿no es cierto? Muy bien. La H me recomendó leer en cursiva, perfecto, de Arguedas, ¿no? Y ahora, ¿por qué son incorrectas las otras? ¿Qué ocurrió con A? ¿Por qué es incorrecta? Canal es un sustantivo Genérico, ¿no? genérico. Minúscula. Muy Canal con bien. minúscula. ¿Y en C qué pasaba en C? La, La Victoria. El nombre es la. La Victoria. ¿Y en E qué pasaba? Río. Río de R. Janeiro. El Mayúscula. nombre del lugar, ¿no? No es un genérico, es el nombre del lugar. En F, L minúscula, M mayúscula. La Marina. La Marina. ya, la Marina. ¿Y en G qué pasa? Química no, Química orgánica, la O en es mayúscula. con minúscula porque Claro, ¿qué decían cursos que eran los nombres de los cursos, ¿no? iban con minúscula. a En menos los campos. A ver, que- ¿cómo es la regla? A ver. dice curso de química orgánica, va con minúscula. Ya, ¿se acuerdan que hablamos de cómo dice la regla? Las disciplinas científicas en minúsculas, pero en el campo educativo o académico Iban con en mayúscula, ¿no? Entonces, Ujú, ahorita los dos, justamente tu compañero estaba mencionándolo, ¿no? Tendría que ir los dos, química y orgánica, porque ese es el nombre del curso, ¿no? ¿Sí? Profesora, en la F, la Marina, la debe ir con minúscula. En el caso, claro, ahí va en minúscula, tienes toda la razón, ya está. Entonces, ahora sí, ahí lo estamos viendo en nuestro borrador que estamos trabajando nosotros, ¿no? Y aquí ya pasamos a ver cómo queda, ¿no? Marina, orgánica, río, la, canal, ¿sí? Muy bien. Entonces, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna duda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es preciso que en algunas reglas aclaremos algunos puntos de pronto, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se encuentran, ¿no? ¿Por qué razones Marina en un caso va con mayúscula, en otros casos no? ¿Por qué en unos casos iglesia va con mayúscula, en otros no? Ejército también en unos casos va en mayúscula y en otros no. Entonces, siempre diferenciar el contexto en el que se encuentra y a qué se están refiriendo exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver a ver, si no tienen preguntas, vamos a pasar a la práctica, pero si tienen preguntas, me gustaría que las hagan ahora, ¿no? Para poder revisarlas con ustedes mismos. De repente quieren retornar a alguna diapositiva, también retornamos a la diapositiva. Profesora, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de iglesia cuando va en minúscula e iglesia cuando va en mayúscula? Claro, si decimos que todos vamos a la iglesia, a ver, vamos, todos nos dirigimos, o esta tarde nos encontraremos en la iglesia, ¿no? En la iglesia cercana, que está cercana. Ahí es iglesia, estoy refiriéndome al espacio físico, ¿cierto? Y si digo, por ejemplo, a la iglesia, a ver, una iglesia, San Juan Bautista, ¿ya? La misa de la mami de Marlene la realizarán en la iglesia San Juan Bautista. Entonces, San Juan Bautista es el nombre de esa iglesia, ¿cierto? Pero iglesia me estoy refiriendo al espacio físico. Por lo tanto, esa iglesia va en minúsculas.
Pero si decimos que la iglesia no acepta el aborto, estamos hablando de la institución, y ahí sí tiene que ir en mayúsculas. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O quieren retornar a alguna diapositiva? Es una pregunta. Sí. Tía, tía, o sea, hay una diapositiva en donde dice CIA, así como palabra, pero la C no debería ir solo con mayúscula, como es un tipo acrónimo, tipo SUNAT. Ya, ¿qué pasa con, a ver, ya, ¿qué pasa con SUNAT? ¿Por qué SUNAT se escribe, a ver, aquí vamos a ponerlo al final de nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí. Ah, y aquí. SUNAT, aquí. SUNAT. SUNAT. Y SUNAT se escribe como se escribe, por ejemplo, CAPECO. ¿Qué cosa es CAPECO? ¿Saben qué es CAPECO? ¿Cuál es el significado de CAPECO? O CONACO. Acá le voy a poner CIA. Y vamos a poner... Ya. De repente alguno de tus compañeros sí lo recuerda. A ver. ¿Alguien recuerda por qué se escribe esto así y esto otro así? Porque unos son solo iniciales y los otros no. Ya. ¿De qué estamos hablando acá? De siglas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Cuántas letras tiene aquí USA? Aquí es USA de usar, ¿no? ¿No? ¿Qué es USA? ¿Qué significa? Estados Unidos en inglés. Ya, muy bien. Y acá, CIA. A ver, CIA. Ahí en el ejemplo decía incluso, ¿no? Agencia Central de Inteligencia, ¿cierto? Y CONACO, Confederación Nacional de Comerciantes. En USA, no es del verbo usar, sino es Unión de Estados Americanos, ¿cierto? Y en CAPECO, Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las siglas, pero cuando tienen 3 letras, se escriben como está aquí en el ejemplo, CIA. Cuando estas tienen de 4 a más letras, se escriben como un acrónimo. ¿Sí? Entonces acá tengo sí, ay, Dios. Entonces tengo aquí CIA, 3 letras, USA también. Pero en CONACO, es con, aquí cierra, ¿no? CONACO. Tiene más de 3, entonces lo escribo como un acrónimo. La primera con mayúscula y las otras con minúsculas. Además, nombre propio, ¿no? CAPECO también, la primera con mayúscula y las otras con minúscula. ¿Sí? Esa es la razón. Por ejemplo, no podemos hacer eso cuando decimos Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no se puede leer como un acrónimo. Al no poder leerse como un acrónimo, a pesar de que tiene más de 4 letras, necesariamente yo tengo que escribirlas letra por letra, ¿sí?
No se olviden, recuerden bien esa regla. Muy bien. ¿Que te quedó más claro o todavía? Sí, Hola. Miss, muchas gracias. Ay, perfecto, ya no sé si están ahí o no están. Listo. Entonces, chicos, entonces ya no recordamos más. ¿Ya alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere mirar alguna diapositiva? No, si no, vamos a las 4 preguntas, ¿sí? Ya. Y tenemos la pregunta 1 de los ejercicios. Leemos la pregunta para poder revisar las claves, ¿sí? Entonces todos leemos la pregunta, podemos marcar nuestra respuesta en el chat y luego analizamos. En la lengua española no hay una correspondencia exacta entre fonema-letra debido a que hay más letras que fonemas. Es decir, existe una relación asimétrica. De acuerdo a lo mencionado, determine la verdad o falsedad en los siguientes enunciados. Luego, señale la alternativa correcta. Dentro de la lengua española existen 5 dígrafos. Entonces puedo contarlos, ¿no? ¿Cuáles son los dígrafos? Aquellos compuestos que están compuestos por 2 letras simples. Ya, entonces, ¿será verdadero o falso? Ya cada quien ya ha respondido, ¿no? La siguiente. No hay relación unívoca entre fonemas y grafemas. Ya sabemos lo que es una relación binívoca, ¿verdad? De 1 a 1. Un fonema, un grafema. Un grafema que representa un fonema. 3. En la palabra chirrido hay 8 fonemas segmentales. ¿Cuáles son nuestros fonemas segmentales? Las consonantes y las vocales. Entonces, ¿cuántos fonemas segmentales tengo en chirrido? ¿Son 8 o no son 8? Entonces, si son 8, diré que es verdadero. Si no son 8, es falso, ¿no? Y me voy a la 4, dice, el fonema oclusivo dental sordo se representa solo con el grafema T. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es la clave? Ahí están las claves y ustedes han marcado, están marcando. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la clave? A ver, un alumno lo lee. ¿Qué clave es? La B. La B, ¿no? ¿Y por qué es la B? Porque la primera es verdadero. Hay 5 dígrafos, el de la Q, el de la Ch, el de la G, el de la L y el de la R, ¿cierto? Luego, la relación entre fonemas y letras no es unívoca, verdadero. ¿No? ¿Por qué? Porque el sistema fonológico del español consta de 24 fonemas segmentales y 5 vocales y 19 consonantes. En cambio, tenemos 27 grafemas, ¿no? Las palabras chirrido presenta 6 fonemas. Presenta solo 6, ¿no? Porque la Ch es un dígrafo y la R también. El fonema T solo es representado con el grafema T. Entonces nuestra clave es la letra B. Muy bien. Seguimos. La siguiente pregunta es la 3.
Y tenemos la 3. El empleo correcto de las letras mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la Real Academia Española. A partir de ello, en el enunciado, la policía peruana logró identificar a los integrantes de una peligrosa banda delincuencial, quienes fueron capturados por agentes de la Dirección de Investigación Criminal DIRINCRI, cuando realizaban actos delictivos al norte de la Ciudad Blanca. Las palabras que requieren uso adecuado de las letras mayúsculas son, tienen la A, la B, la C, la D. Aplicamos la regla, ¿no? Muy bien. Ya seguro que han ido revisando uno a uno, ¿no? ¿Y por qué razones? Por ejemplo, policía también es igual que ejército, ¿no? Y que iglesia, ¿no? ¿En qué casos voy a colocar la mayúscula y cuándo no? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Por favor, les pido que sí, que ya está escrito aquí, lo lee. Alguno de ustedes lo lee, por favor, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos el caso de policía, luego tenemos la A. A ver. No, me confundí. ¿No es A? No es A. Parece Bien, que no alguien me hay dijo. clave. No es A, no hay clave. A ver, entonces vamos analizando conmigo, ¿sí? ¿Me ayuda? Entonces empezamos. La policía peruana. ¿Este policía se refiere a una mujer policía No a la o se institución. refiere a la institución? Ah, ya. Entonces irá con mayúscula, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Qué Sí, dice? la policía Entonces aquí policía, ¿no? Entonces es policía, ¿no? Porque la institución no es policía peruana, sino policía, ¿no? Logró identificar a quienes, a los integrantes de una peligrosa banda delincuencial. Hasta aquí, ¿banda irá con mayúscula? No, delincuencial tampoco. Quienes fueron capturados por agentes de la Dirección de Investigación Criminal. Dirección de Investigación Criminal. ¿Irá en mayúscula? ¿A qué se dedica la DIRINCRI, ¿no? O sea, dentro de ciertas instituciones, como les recuerdo que hablamos de la universidad, por ejemplo, ¿no? Dentro de la universidad tenemos las escuelas, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos las facultades, ¿cierto? Entonces, cada una de ellas también es una entidad dentro de esta entidad grande, ¿no? Y aquí también, ¿no? La B, Dirección. ¿Cuál es? La B. La D, a ver, investigación criminal, ¿cierto? Dirección de Investigación Criminal. Y aquí tenemos, ya, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Sí. Policía, Dirección de Investigación Criminal. Ya, hasta ahí. DIRINCRI, ¿cierto? DIRINCRI, aquí También. tenemos la, ahí está, ya. Pero acá, en Ciudad Blanca está hablando de una ciudad que se llama Blanca, como Ciudad de Lima. No, es un apodo que le dan a Arequipa, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de esos apodos, ¿cómo hablamos de los, se acuerdan que hablamos de los apodos de las personas? ¿Sí? Todo en mayúsculas.
Claro, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de los apodos, de las personas, de los alias, ¿no? Pero cuando hablamos de las ciudades hablamos más de un nombre estilístico que le damos, ¿no? Por ejemplo, en Huacho es Huacho la Hospitalaria, Lima, ¿Lima qué es? La ciudad de los reyes, ¿no? Trujillo, ¿qué es? La ciudad de la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. Y así cada uno, por ejemplo, mi papá es de Chiquián. Y Chiquián se le conoce como el espejito del cielo, ¿no? Entonces, espejito y cielo irán con mayúscula, pero él no, ¿cierto? Igual acá, ¿no? Entonces, ciudad y blanca tendrían que ir en mayúsculas, ¿no? Y tenemos, ¿cuál es nuestra clave, chicos? La B, mi la B. La B, ¿no? Entonces, esa es nuestra clave. Como este caso, vamos a encontrar preguntas en nuestra prueba, ¿no? En nuestro examen. Y ahí lo que tenemos que ir aplicando las reglas que hemos visto, ¿ya? Entonces seguimos. 4. Ahí está la respuesta. Ya. Ahí está la respuesta, es lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Y ahora nos vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 6. La pregunta 6, a ver, leemos la pregunta 6 y damos la clave. Les doy un minutito. Muy bien, entonces la 6. ¿Alguien podría leer la pregunta, chicos? Yo mismo voy a leer. Ok, gracias. Los nombres propios geográficos se escriben con inicial mayúscula. Sin embargo, en ocasiones también se escriben con mayúscula inicial algunos artículos y nombres comunes que los acompañan. A partir de ello, indique la oración donde se emplean adecuadamente las mayúsculas. Muy bien, gracias. A ver, entonces ahí tenemos ya la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? ¿Alguien ha escrito en el chat ya? La B. La B, Miss. La B. ¿Hay alguna otra respuesta en el chat? Ya. Entonces vamos a hablar aquí de lo que nos están diciendo aquí, ¿no? Sin embargo, en ocasiones también se escriben con mayúscula inicial algunos artículos y nombres comunes que los acompañan, ¿cierto? Les dije que generalmente esto era cuando forman parte del nombre, ¿no? Y cuando forman parte del nombre cuando en realidad no son sus genéricos. Por ejemplo, cuando hablábamos de Puerto Rico, ¿no? O cuando hablábamos de que hay, en algunas ocasiones, existe la homonimia, ¿no? Y para evitar esa homonimia y se puede hacer una distinción, una va en mayúscula y la otra va en minúscula. ¿Sí? Entonces, si analizamos ello, tenemos el explorador viajó desde el Cairo hasta Mar del Plata, ¿cierto? Entonces vamos viendo ahí que tenemos el Cairo y Mar del Plata.
si son correctas o no son correctas. Entonces vamos pensándolo ahí, ¿es correcto o no es correcto este caso? Luego vemos la siguiente. Crece el turismo británico en el Mar Rojo y Cabo Verde. En este caso también, Mar Rojo, ¿será su genérico o no lo es? Cabo Verde. Luego tenemos la siguiente, dice, el Cabo de Hornos es muy importante en América del Sur. América del Sur, Cabo de Hornos. Luego D, realizó varias conferencias desde una ciudad de México, Muy bien, entonces, ¿a qué elementos están haciendo referencia aquí? Aquí, ¿no? En el caso de... Ay, Dios, me pasé ya. Aquí está. Mar, ¿no? Aquí aquí mar, aquí Cabo, aquí América del Sur, Cabo de Hornos, Ciudad de México, ¿sí? Entonces, si analizamos ahí, ¿será la B, es la C, es la A o es la D? ¿Qué pasa con mar? La regla nos dice que es un genérico. Entonces, en Mar Rojo, Mar Negro, van en minúsculas por ser sus genéricos, ¿cierto? A pesar de que siempre que lo escriba, yo nunca voy a decir que me voy a navegar por el rojo. Siempre me tendré que ir a navegar por el Mar Rojo, ¿cierto? Por el Mar Mediterráneo, por el Mar Negro. Entonces, es su genérico, ¿cierto? Y siempre lo va a acompañar, pero no deja de ser su genérico. Entonces, vamos a ver nuestra clave y nos dice que es la C, Cabo de Hornos, ¿no? Cabo, genérico en minúscula, y en América del Sur, pues América del Sur es el nombre, ¿no? Norte, sur, este, oeste, cuando forman parte de nombres propios, van en mayúscula. ¿Ya? Y aquí mar va en minúscula por ser el genérico, ¿sí? Incluso en algún momento se habló pues del mar Caspio, ¿no? Que en realidad no es un mar, sino es un río muy extenso, ¿no? Pero la regla dice que igual va en minúsculas porque el término mar se extiende a espacio de aguas extensas, ¿no? Igual entonces iría en minúscula. Y nos vamos a nuestra última pregunta, ¿sí? Entonces, como que vamos viendo de repente algunos aspectos, creo que no mencionamos esto de Mar Rojo, ¿no? Pero son genéricos. Entonces, siempre apliquemos la regla. Ya sabemos que los genéricos van en minúscula y vamos aplicando así, ¿no? Acá Ciudad de México no se trataba sino de una Ciudad de México. Este elemento aquí era fundamental, ¿no? Vamos a la siguiente y es la última pregunta, 7. Profe, vamos finalizando, por favor, están en horario de receso. Sí, entonces la pregunta 7 tiene como clave la alternativa D, ¿sí? La avioneta de la Fuerza Aérea del Perú, FAB, sufrió desperfecto. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar hoy día con ustedes. Un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídese, Miss. Gracias.